Ok, bienvenidos a un nuevo video de modelado y simulación y control en el que vamos a hablar de este péndulo axial que modelamos en el video anterior. Y aquí tenemos ya la representación. Copié este modelo del último video. Hemos conservado la energía cinética y la energía potencial para mostrar las mismas propiedades sobre la dinámica lagrangiana. Y bueno, vamos a obtener la representación vectorial. Si recordamos, es una matriz de masa por Q, depende de las posiciones generalizadas multiplicado linealmente con la aceleración, más un vector que es el vector de las fuerzas de Coriolis y las fuerzas centrífugas o centrípetas, depende de cómo se vea, y el vector de pares gravitacionales o fuerzas potenciales, G de Q. Y bueno, el día de hoy vamos a extender esta representación y vamos a agregarle un término adicional que es una matriz o un vector. En este caso puede ser una matriz en el que vamos a tomar en cuenta los fenómenos disipativos. Entonces a esta matriz le vamos a llamar matriz de amortiguamiento. Los otros vectores ya los discutimos. Una vez más tenemos la matriz de inercia, el vector de aceleraciones generalizadas, tenemos el vector de fuerzas centrífugas y de Coriolis, y tenemos el vector de fuerzas potenciales y pares o fuerzas gravitacionales, y el vector de fuerzas generalizadas. Entonces, si recordamos, aquí en esta representación, Q mayúscula es tau, 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque para la articulación segunda que vemos aquí, esta articulación no tiene ningún actuador, es decir, que no hay ningún momento mecánico, un par torsor que provoque el movimiento del eje θ. Entonces la única forma de moverlo es indirectamente a través del giro del rodillo principal. Entonces, ahí está. Ahí tenemos el vector Q. Y pues, ¿quiénes son nuestras coordenadas generalizadas? Si lo recordamos también de la clase anterior, el vector Q minúscula es phi, θ, y el vector Q punto pues es phi punto, θ punto, y desde luego Q dos puntos, las aceleraciones generalizadas, sería phi dos puntos, θ dos puntos. Ok, entonces con eso tenemos esta representación y vamos a poner aquí la nota de que D se llama matriz de amortiguamiento. A veces puede ser un vector, sobre todo si se trata de fenómenos no lineales, ahí ya podemos poner un vector, pero aquí vemos que las fricciones viscosas pues las podemos tratar como son proporcionales, son fenómenos lineales, entonces los podemos representar de esta forma, en una matriz de amortiguamiento. Ok, entonces, bien, vamos a obtener esta representación de la dinámica lagrangiana para nuestro sistema, la forma vectorial de la dinámica de este sistema, pero sigue siendo el mismo sistema. Entonces, aquí vamos a escribir la matriz de inercias. Aquí nos queda este término dentro de los paréntesis cuadrados de la primera ecuación. Es un término bastante complicado. Aquí este péndulo tenía la masa m. Entonces, L seno de θ al cuadrado. Y bueno, si nos damos cuenta, en la primera ecuación ya no tenemos más dependencias de la aceleración, ya no hay más términos multiplicados por la aceleración. Aquí tendríamos un 0, aquí tendríamos 0 y aquí tendríamos el momento de inercia del péndulo, ml cuadrado. Y luego tendríamos las aceleraciones, phi 2 puntos por θ 2 puntos. Entonces con esto tenemos m de q
por Q dos puntos. Ahora el vector de fuerzas centrífugas y de Coriolis, hay que recordar que este término es un término de Coriolis, mientras que este término es una fuerza o un par. En este caso ambos son pares. Si vemos la ecuación, son torques, son inercias por aceleraciones angulares, son pares de fuerzas, o sea, torques. En este caso, el de aquí abajo, pues es centrífugo. Bien, entonces vamos a escribir lo que queda de la representación. Aquí tendríamos el término de la primera ecuación, 2m minúscula por a más l seno de teta por l por teta punto phi punto coseno de teta. Es un término no lineal bastante complejo. El término de abajo pues es negativo, tendríamos menos ml, el mismo término en el paréntesis, a más l seno de teta coseno de teta phi punto al cuadrado. Bien, este es nuestro vector de Coriolis y fuerzas centrífugas. Ok, entonces vamos a obtener esta matriz. En este caso esa es la novedad que tenemos en este modelo, y aquí tenemos b, 0, 0, c multiplicado por q punto, o sea, phi punto, teta punto. Y bueno, por supuesto nosotros pudimos haber incluido estos términos en este vector, pero ahorita les voy a decir por qué en general no lo hacemos así. Es más bien una cuestión de convención, pero ciertamente son términos que dependen de la velocidad. Y finalmente tendríamos el término g de q de las fuerzas potenciales y gravitacionales. Aquí tenemos 0 para la parte de arriba. La primera ecuación no tiene ninguno de esos términos, pero la ecuación de abajo tiene mgl seno de teta, término no lineal, y bueno, esto es igual al vector de fuerzas generalizadas q mayúscula tau, 0. Bien, esta es nuestra representación en forma vectorial. Y pues, ¿por qué hacemos esta aclaración? Todos los términos que tengo aquí en amarillo en esta representación, en esta de aquí, vamos a escribirlo así. Si son amarillos, son conservativos. Con la excepción de este término de Q mayúscula, vamos a cambiarle el color. Vamos a ponérselo en color rojo, Q mayúscula. Si es rojo, pues son no conservativos. Le voy a poner no conservativos, pero vamos a ponerle así, externos. Son fuerzas externas. Y en este caso el término anaranjado es un término disipativo. Entonces, aquí vamos a quitar esto para que no nos estorbe. Entonces podemos darnos cuenta que efectivamente, pues nuestro término disipativo es todo este de aquí. Ese sería la matriz D por el vector Q punto. Entonces, pues esta matriz B, 0, 0, C es la matriz de amortiguamiento del sistema. Ok, entonces es momento de calcular los puntos de equilibrio, y para eso pues hay que recordar que nosotros tenemos que apagar la máquina. Eso es volver cero las fuerzas externas, es decir, aquí vamos a apagar la máquina, vamos a poner un 0 en vez de tau, y después de permitirle a este sistema llegar a un reposo, las velocidades van a valer 0, o sea, en los equilibrios las velocidades son 0. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que este término se va a cancelar y este término se va a cancelar. ¿Por qué razón? Porque en todos ellos pues hay velocidades que van a valer 0. Entonces, finalmente vamos a obtener que las aceleraciones también son 0, y por lo tanto estos términos
se cancelan. Entonces, para calcular los puntos de equilibrio, pues hay que notar que nos quedó G de Q igual a 0. Entonces tenemos G de Q igual a 0, justo como lo hicimos en el otro caso. Hay que recordar que este 0 es el 0 vectorial y que en este caso, pues este es G de Q. Entonces vamos a realizar ese cálculo. Escribimos G de Q. Hay que recordar también que esos son los puntos de equilibrio. Entonces a veces una barra la ponemos arriba para denotar que son los equilibrios. Aquí no lo vamos a hacer así, porque si yo le pongo una barra aquí, hay que recordar que en esta notación pues significaría seno de menos teta. Entonces, por esa razón, mejor vamos a ponerle con letras un subíndice que diga EQ de equilibrio. Y entonces aquí tendríamos 0 y abajo sería masa por gravedad por la longitud por seno de teta del equilibrio. Esto tendría que ser igual a 0,0. Entonces, de aquí desprendemos dos ecuaciones y hay que recordar que la primera ecuación representa la dinámica de giro del rodillo principal, este que tiene inercia J0, mientras que la segunda ecuación indica la dinámica de giro del péndulo. Bien, aún así nosotros podemos ver que la dinámica de giro del rodillo depende de valores como teta en algunos puntos, teta punto, es decir, depende de la dinámica de este péndulo, pero también la dinámica del péndulo depende de la dinámica del rodillo, es decir, están dinámicamente acoplados. Entonces son sistemas dinámicamente acoplados. Tan es así que este término de fuerza centrífuga juega en contra de la gravedad, actúa en sentido contrario. Si nos damos cuenta, la gravedad, como discutimos la vez pasada, tendería a hacer que el péndulo se quedara en la parte de abajo. Sin embargo, entre más rápido gire este sistema, entre más rápido gire este rodillo, tenemos un efecto de fuerza centrífuga que tiende a hacer que el péndulo se eleve, entonces desafiando a la gravedad. Entonces, bueno, ese fenómeno ya lo conocemos y lo hemos visto incluso, por ejemplo, en la feria, cuando hemos visto esos juegos como de las sombrillas o de los volantines, donde es un carrusel, donde hay columpios suspendidos y entre más rápido gira, pues esta fuerza logra, este efecto de fuerza centrífuga, logra hacer que pues cambie el ángulo con la vertical y que pues las personas que van sentadas se eleven, y por eso es divertido, ¿no? Por eso es divertido ese juego. Entonces, bien, aquí ya tenemos estas dos ecuaciones. La ecuación primera representa el movimiento del rodillo, entonces vamos a ponerlo aquí con una nota, rodillo, si le llamamos rodillo a esta cosa de aquí. Pudimos haberle llamado cilindro, pero bueno, vamos a llamarle rodillo. Esta sería la ecuación del rodillo. Y la ecuación de abajo, pues es la ecuación del péndulo. Entonces esta representa el péndulo. Así que en términos del péndulo, ¿qué obtuvimos? Pues aquí es la ecuación MGL, seno de teta de equilibrio, es igual a 0. Y esta ecuación de abajo solo tiene soluciones cuando teta de equilibrio es múltiplo entero de pi, digamos n veces pi, donde n pues es cualquier número entero. Ok, vamos a ponerle así, una z más gruesa, es los números enteros. Entonces, aquí puede ser 0 incluso, y si fuera 0 el péndulo queda colgado. Aquí no vemos en este diagrama la construcción física de este dispositivo. De hecho, hay muchas maneras de construirlo, y en algunas de ellas, dependiendo de las longitudes, por ejemplo, si L es menor que A, pues se podría hacer que el péndulo pudiera dar revoluciones sin límite, es decir, que no estuviera mecánicamente restringido,
pero si no, pues eventualmente iba a pegar con el rodillo en algún punto, y entonces el ángulo θ no podría evolucionar físicamente para siempre, pero matemáticamente sí lo puede hacer, y estos diagramas pues no nos dicen nada acerca de la construcción física de un mecanismo. Sin embargo, aquí vemos cuáles son estos puntos de equilibrio, pero ¿qué representa esta ecuación? Pues representa que el rodillo, o sea, los equilibrios de este rodillo son independientes de su ángulo. Entonces lo único que pasa es que phi de equilibrio, el ángulo de equilibrio, pues puede ser cualquier número real, cualquier número. Entonces eso es lógico, nosotros podemos orientar este rodillo en cualquier dirección y luego permitirle a este péndulo llegar a su equilibrio y no hay problema. Es decir, este rodillo no tiene cómo saber que está hacia un ángulo, orientado hacia un ángulo phi o hacia otro phi de valor distinto, pero porque pues su eje de giro es vertical, está apoyado sobre el plano horizontal, entonces pues es lógico que cualquier valor de phi haga el truco de dejarlo en equilibrio, pero los valores de θ sí tienen que ser múltiplos enteros de pi, es decir, tenemos péndulo abajo o tenemos el péndulo arriba balanceado en una posición inestable. Sería difícil de conseguir físicamente, pero matemáticamente, teóricamente, sí se puede establecer cuando el péndulo está formando un ángulo de 90 grados, pero está invertido. Entonces, un ángulo de 90 grados respecto al plano horizontal. Bien, entonces esos son nuestros puntos de equilibrio, es decir, Q de equilibrio. ¿Qué valores son? Acordémonos que Q es phi, θ, pues es cualquier número real. Aquí vamos a ponerle phi de equilibrio, es cualquier valor. Y aquí es npi, siempre y cuando n sean números enteros. Entonces, bueno, este es una letra pi. ¿Y cuáles son las velocidades de equilibrio? Θ punto de equilibrio, pues desde luego son cero, porque en el equilibrio, el sistema, en el reposo, el sistema no se está moviendo. Entonces, si coleccionamos esto en un vector de estado, es decir, el estado de equilibrio, o las series, los puntos de estado de equilibrio, o estados de equilibrio más propiamente dicho, pues hay que recordar que son vectores más largos, Q de equilibrio, Q punto de equilibrio. Entonces, pues aquí obtendríamos phi de equilibrio, cualquier valor, npi, y luego 0,0. Y bueno, ya nada más ponemos la aclaración de que phi de equilibrio es cualquier número real, el 0 puede ser una elección y n tiene que ser un número entero. Ok, entonces ya encontramos los puntos de equilibrio, ya encontramos la representación de la dinámica lagrangiana. Ahora, ¿por qué no borré estas expresiones de la energía cinética y de la energía potencial? Bueno, porque tenemos que verificar que efectivamente nuestra energía cinética la obtengamos como un medio de Q punto transpuesta por la masa de la matriz de inercia, pues la matriz m de Q, por Q punto, es decir, un medio de la forma cuadrática de la masa de la velocidad, de las velocidades generalizadas respecto a la matriz de inercias. Y por otro lado, pues tendríamos que verificar también que G de Q en realidad es el gradiente, vamos a escribirlo así, gradiente de la energía potencial. Entonces vamos a realizar esos cálculos, para lo cual pues voy a hacer espacio en la región de abajo de aquí el pizarrón. Bueno, no es un pizarrón, de la pantalla, la costumbre se le queda a uno. Entonces aquí tenemos los puntos de equilibrio, los voy a conservar de ese lado. Estos son puntos importantes que hay que localizar, y después de esto pues vamos a ver este cálculo, esta verificación que estamos haciendo aquí de estas dos situaciones, de la energía cinética y la energía potencial,
Por supuesto que no es necesario hacerla, solamente la estamos haciendo para que sea pues didáctico, es decir, para verificar que son propiedades que en efecto se cumplen. Entonces vamos a trabajar sobre la energía cinética. La matriz de inercia es esta que tenemos aquí. Entonces un medio de Q punto transpuesta sería phi punto por teta punto, o sea, phi punto coma teta punto, vector fila, por la matriz de inercia que tiene todos estos elementos que vamos a transcribir aquí rápidamente, que son momentos de inercia ciertamente, por phi punto coma teta punto, pero ahora como vector columna. Entonces así es como tenemos esta expresión de la energía cinética. Vamos a desarrollar las expresiones. Primero vamos a resolver lo que tenemos aquí a la derecha. Entonces nos va a quedar un medio de phi punto coma teta punto por un vector columna. En este caso J0 por phi punto más m por a más L seno de teta, todo esto al cuadrado, por phi punto también. Y en la entrada, en la componente de abajo, pues simple y sencillamente ml cuadrada teta punto. Y entonces ahora resolvemos este vector columna por este vector fila, fila por columna, como estamos acostumbrados. Y aquí vamos a obtener un medio de esta componente por phi punto. Entonces obtenemos J0 phi punto al cuadrado más todo este segundo término de la primera componente, L seno de teta, todo esto al cuadrado por phi punto al cuadrado, y más ml cuadrado por teta punto al cuadrado, todo eso por un medio. Entonces, arreglándolo un poco, nos podemos dar cuenta que aquí nos queda J0 por phi punto al cuadrado sobre 2 más m sobre 2. Aquí podemos factorizar esta m y esta m. Entonces nos queda a más L seno de teta, todo esto al cuadrado, por phi punto al cuadrado, más ml. Bueno, la m ya dijimos que no la poníamos, entonces porque ya la pusimos aquí afuera, entonces aquí nos queda L cuadrado, teta punto al cuadrado. Y en efecto esta expresión es idéntica a esta expresión de la energía cinética. Entonces esta es la energía cinética efectivamente. Entonces verificamos esta propiedad. Como les digo, esto es útil porque si alguien ya hizo este sistema y nosotros quisiéramos saber cuál es la energía cinética, en vez de hacer la descripción cinemática, pues simple y sencillamente resolvemos esta ecuación y obtenemos cuál es la energía cinética. Si ya tenemos quién es G de Q, resolvemos esta expresión y obtenemos quién es la energía potencial. Y esto es útil porque muchas veces en teoría de control se utiliza pues la energía como la primer función de Lyapunov candidata, es decir, como una función sobre la cual se pueden observar propiedades de estabilidad. Entonces casi siempre uno busca una expresión que sea la energía, porque tiene una interpretación física directa, es muy importante, muy general, o a veces uno busca simple y sencillamente una expresión parecida a la energía, que se comporte como la energía total del sistema. Entonces, pues esas funciones candidatas de Lyapunov pues, generalmente se construyen como la suma de T más U, es decir, la energía total del sistema. Pero bueno, eso es para otro curso. Ok, entonces, sin embargo aquí, eventualmente cuando hagamos la simulación podemos hacer la gráfica de la energía total y ver las trayectorias del sistema y cómo si el sistema es estable pierde energía y cómo si el sistema es inestable va a ganar energía.
etcétera. Entonces, ok, ya verificamos la primera propiedad acerca de la energía potencial, cinética. Ok, aquí la energía cinética. Ahora vamos a hacer esta expresión para la energía potencial. Esto es muy sencillo. En este ejemplo, simplemente hay que recordar que como tenemos dos coordenadas generalizadas, pues el vector gradiente va a ser la parcial de u respecto a la primera coordenada, o sea, respecto a phi, y la otra es la parcial de u respecto a teta. Entonces vamos a aplicar esto para la energía potencial. Bien, entonces el gradiente de la energía potencial es, si nosotros derivamos respecto a phi esta expresión de la energía potencial, pues vamos a obtener un 0 porque es independiente de phi. Pero si calculamos la derivada respecto a teta, pues nos vamos a dar cuenta que solamente hay que derivar coseno de teta. Todo esto es un término constante, incluyendo el signo. Y la derivada del coseno de teta es menos seno de teta, y menos por menos se cancela. Entonces nos queda más mg L seno de teta. Y efectivamente, esto es G de Q. Hay más propiedades que se pueden obtener para el término de Coriolis en términos de la matriz de inercia y otras cosas más derivadas de la matriz de inercia, pero estas son sustancialmente las más útiles, las más prácticas por la construcción de la función de Lyapunov, como les comento. Muy bien, entonces ya calculamos los puntos de equilibrio, ya verificamos estas propiedades acerca de la energía cinética y de la energía potencial, obtuvimos la representación vectorial de la dinámica lagrangiana y introdujimos este término de matriz de amortiguamiento. En este caso pues son amortiguamientos lineales, es decir, son proporcionales. Si fueran no lineales, porque sí existen, desde luego la fricción es un fenómeno muy complicado de analizar porque no se puede medir directamente. Entonces, pues existen otro tipo de fricción de la cual vamos a estar hablando en videos posteriores, otros tipos de modelos de fricciones, y esas son no lineales. Entonces, en ese caso, en vez de haber tenido D como matriz por Q punto, nos hubiera quedado un término D de Q punto, y esos son términos no lineales. Entonces, pues vamos a introducir este caso en otros ejemplos que vamos a estar modelando, pero por ahora pues esto es más que suficiente. Y bueno, espero que este video les haya servido, que haya sido de su agrado, y no se olviden darle like y suscribirse para pues para que les lleguen más notificaciones de este tipo de videos conforme saquemos nuevas clases. Pero principalmente pues que estén al pendiente, que estén pues tranquilos en sus casas, que no se vayan a salir y pues que se cuiden, y nos estamos viendo en un próximo video.